Para mí sí fue un momento significativo, por llegar por primera vez a las grandes ligas sin saber qué iba a ocurrir. Vamos a la acción con el Toro Valenzuela. El primer strike y la multitud lo celebra. La pelota está en segunda base. El béisbol mexicano está de luto. La historia de Fernando el Toro Valenzuela, una leyenda en el diamante, llega a su fin. La noticia de su fallecimiento ha conmovido profundamente a millones de aficionados y ha dejado un vacío en la comunidad deportiva de México y Estados Unidos. Lo que me sorprendió fue cuando jugábamos fuera de casa, ya que el número de personas en el estadio aumentaba, no sé, unos 10,000 más, especialmente cuando me tocaba lanzar en Los Ángeles. Pensaba, esto es algo que nunca había visto. La gente querían verlo. Después de ser ingresado de urgencia en un hospital de Los Ángeles, el ídolo de los Dodgers, el hombre que desafió todas las probabilidades y brilló en las grandes ligas, enfrentó sus últimos momentos debido a complicaciones hepáticas que resultaron en un colapso multiorgánico. Sin embargo, no fue hasta ahora que su esposa, quien compartió con él cada victoria y cada lucha, ha decidido hablar y romper el silencio. Ella estuvo a su lado hasta el último suspiro y ha revelado detalles íntimos y desgarradores sobre esos momentos finales. Nos comparte la historia de un guerrero que no dejó de luchar, de un hombre que, a pesar del sufrimiento, continuó demostrando la misma fortaleza que lo llevó a la Serie Mundial, donde cumplió su mayor sueño, ser campeón. Comencemos desde el principio. Le pregunté a su esposa cómo era Fernando en sus primeros años y cuándo supo que quería ser beisbolista. Ella suspiró, como si viajara al pasado. Fernando siempre fue diferente. Siempre supo lo que quería. Mientras otros niños jugaban al fútbol, él pasaba horas lanzando la pelota, aunque no tuviera a nadie para atraparla. Desde pequeño trabajaba en el campo con sus padres, pero tan pronto como podía, se escapaba a practicar lanzamientos. Su mente siempre estaba centrada en el béisbol, soñaba en grande, y eso no era común en alguien de un pueblo tan pequeño, dijo. Así comenzó, solo con un sueño. Pero no era solo un sueño. Fernando tenía algo único. Su dedicación era diferente. Era como si ya supiera que su destino no estaba limitado a esas ligas locales. Él practicaba, mejoraba. Lo más increíble es que su ídolo era Sandy Koufax. Imagínate, él ni siquiera sabía que había un niño en Sonora observándolo desde tan lejos. Y un día, un cazatalentos lo notó. Alguien que supo ver lo que otros no podían ver. Ahí todo cambió. ¿Cómo fue ese salto a los Dodgers, a una ciudad tan grande como Los Ángeles? Fue un momento trascendental. De repente, Fernando pasó de lanzar en campos polvorientos a estar en el centro de atención de las grandes ligas. Llegó a Los Ángeles con una humildad que nunca perdió, pero también con una pasión desbordante. Los Ángeles lo adoptó. La gente lo hizo suyo. Cada vez que lanzaba, era como si estuviera mostrando no solo su talento, sino también de dónde venía, como si cada lanzamiento tuviera la fuerza de todos esos días en el campo. Y en su corazón nunca perdió la conexión con sus raíces, con ese niño que empezó en el campo. Siempre me respondía con una mirada nostálgica, dijo su esposa. Fernando nunca olvidó quién era. A veces, en casa, hablaba de ese chico que soñaba en grande, que practicaba bajo el sol implacable, y cada vez que lanzaba, parecía estar agradeciendo a toda la gente que lo apoyó en ese viaje. Para él, cada partido era mucho más que solo béisbol, era un homenaje a su origen. Me contó que nunca dejó de ser el chico humilde de Sonora, que cada logro lo acercaba más a su sueño y a la gente que lo apoyó. Su esposa sonrió con nostalgia y orgullo, como quien sabe que ese chico de un pueblo pequeño alcanzó mucho más de lo que alguna vez imaginó. ¿Cómo fue para Fernando el primer acercamiento con los Dodgers? ¿Qué significó ese momento para él? Para él fue un sueño, dijo con los ojos brillando. Fernando siempre había trabajado y soñado con el béisbol, pero cuando los Dodgers mostraron interés, fue algo distinto.
Sabía que era una oportunidad única, una que solo se presentaba una vez en la vida. Ver a un mexicano firmar con un equipo tan importante significaba algo grande, no solo para él, sino para todos aquellos que crecieron en circunstancias similares. Era como decirle al mundo que los sueños pueden alcanzarse, sin importar cuán lejanos parezcan. Y cuando llegó a Los Ángeles, nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. No, para nada, me confesó entre risas. Fernando llegó con la humildad de siempre, centrado en jugar y dar lo mejor de sí mismo. Pero cuando comenzó a lanzar, algo especial ocurrió. Nadie podía frenarlo y poco a poco comenzó esa Fernando manía que se apoderó de la ciudad. La gente lo adoraba, no solo por sus lanzamientos, sino porque sentían que él era uno de ellos. Dicen que su primer juego como abridor fue inesperado. ¿Cómo lo vivió él? Así es, respondió con una mezcla de orgullo y nostalgia. Fue en 1981, cuando un compañero se lesionó. Fernando, casi sin aviso, fue llamado para abrir el partido. Pero lejos de asustarse, salió al montículo como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Ese día lanzó con una energía y concentración que dejó a todos boquiabiertos. Desde el primer lanzamiento, quedó claro que Fernando había llegado para hacer historia. ¿Y qué significaba esa famosa mirada al cielo antes de cada lanzamiento? Eso era muy de él, dijo, sonriendo. Era como un ritual. Fernando tenía un estilo único y un talento enorme, pero siempre lanzaba como si estuviera agradeciendo o pidiendo algo al cielo. Esa conexión suya con el juego y con su comunidad era lo que lo hacía especial, algo que iba más allá de ser solo un lanzador. Cuando empezó a ganar partidos completos, uno tras otro, la gente se dio cuenta de que estaban ante alguien excepcional. ¿Cómo vivieron el momento de la Serie Mundial? Fue intenso, respondió con emoción. La presión era tremenda, pero Fernando estaba decidido. En esos partidos contra los Yankees, cada lanzamiento parecía tener una fuerza única, y cuando los Dodgers ganaron el campeonato, fue como un sueño hecho realidad para él y para todos los que lo apoyaban. Era la recompensa a años de esfuerzo y sacrificio. Sabía lo que significaba para la comunidad latina. Sí, lo sabía, asintió su esposa conmovida. Fernando nunca fue solo un jugador para la gente, era un símbolo de esperanza y orgullo. Cada vez que lanzaba, no lo hacía solo por él, sino por todos aquellos que veían en él un reflejo de sus propias luchas y sueños. La Fernando manía no era solo una moda, era una celebración de lo que él representaba. Con cada respuesta, su esposa me hizo comprender que Fernando no solo marcó el deporte, sino que dejó una huella profunda en los corazones de quienes encontraron en él una inspiración. La llegada de Fernando Valenzuela a las grandes ligas no fue solo un logro deportivo, fue una sacudida, una explosión de orgullo que resonó desde Los Ángeles hasta cada rincón de América Latina. ¿Quién podría imaginar que un joven de una pequeña comunidad en México podría plantarse en el montículo de los Dodgers y cambiar la historia? Pero eso hizo Fernando. Su sola presencia abrió puertas que muchos ni siquiera se atrevían a soñar que existían. Cada lanzamiento suyo parecía gritarles a otros jóvenes latinos que ellos también tenían un lugar en las grandes ligas, que el diamante era tan suyo como de cualquiera. Claro, su camino no fue fácil. Las lesiones, como obstáculos inevitables que la vida lanza, comenzaron a hacerse notar. Su brazo, el mismo que lo llevó a la cima, empezó a fallarle. Pero Fernando, con esa misma determinación que lo caracterizaba, no se dejó vencer. Sabía que su tiempo como el lanzador imparable podría llegar a su fin, pero no iba a dejar de luchar. Cada partido era una batalla, y aunque ya no era el joven que deslumbró en 1981, su presencia seguía imponiendo respeto. Lo admiraban, no solo por lo que hacía, sino por el hombre que era. Un luchador incansable que nunca se rendía. Entonces, en un partido inolvidable, Fernando hizo algo que parecía imposible. Fue en 1990,
cuando lanzó un juego sin hit ni carrera, dejando claro que, a pesar de los años y las lesiones, su talento y su espíritu seguían intactos. Esa noche fue como un eco del pasado, un recordatorio de la grandeza que había en él, y el estadio se llenó de aplausos y orgullo para aquellos que lo habían seguido desde el principio. Fue un momento de celebración para las nuevas generaciones, una lección de perseverancia. Poco después, su carrera con los Dodgers llegó a su fin. Pero Fernando no era de los que tiran la toalla fácilmente. Su amor por el béisbol lo llevó a recorrer otros equipos, a seguir lanzando. Aunque ya no fuera el mismo de antes, su pasión iluminaba el campo cada vez que salía a jugar. Y para muchos, ver a Valenzuela en el montículo era un recordatorio de lo que significaba amar el deporte. No importaba el equipo, él solo quería hacer lo que más le gustaba. Finalmente, en 1997, Fernando decidió cerrar su capítulo en el béisbol profesional. Pero su influencia no terminó ahí. Regresó a los Dodgers, ahora como comentarista y embajador. Una voz conocida que mantenía su vínculo con el deporte y con aquellos a quienes había motivado. Desde los micrófonos, Fernando continuó siendo parte de ese mundo que él mismo había transformado. Con cada comentario, seguía abriendo puertas para las generaciones que venían, para esos jóvenes latinos que aún lo veían como el héroe que les enseñó que los sueños no tienen fronteras. Le pregunté a su esposa cómo era Fernando detrás de esa intensidad en el campo, y ella me dijo con una sonrisa que era igual de humilde, como si no se diera cuenta del impacto que causaba en todos. Fernando no solo jugaba para ganar, jugaba para inspirar. Los jóvenes latinos lo miraban y encontraban en él una esperanza, y aunque sus estadísticas fueron impresionantes, su legado iba mucho más allá de eso. Pregunté qué lo motivaba, aun cuando las lesiones empezaron a afectarlo. Ella suspiró y contestó: el amor por el juego. Siempre decía que mientras pudiera lanzar, lo haría. En sus últimos años como jugador, Fernando ya no era el lanzador dominante que había asombrado al mundo en 1981, pero su perseverancia y su presencia seguían siendo igual de poderosas. No era solo un atleta, era un símbolo de resistencia. Cuando su carrera en los Dodgers terminó, Fernando no dejó el béisbol por completo. Comenzó una nueva etapa como embajador del equipo, pero lo hizo a su manera, con el mismo carisma y humildad que siempre lo caracterizaron. Recorrió el mundo representando a los Dodgers, llevando el béisbol a lugares donde apenas se conocía, y su mensaje de esfuerzo resonó con cada joven que lo escuchaba. Le pregunté a su esposa si él entendía el alcance de su influencia, y ella respondió: lo veía como una oportunidad para compartir lo que había aprendido, pero creo que nunca se imaginó cuánto significaba para los demás. Fernando también se convirtió en una voz fuerte y respetada por los derechos de los jugadores latinos en las grandes ligas. No podía quedarse callado, me dijo ella. Sabía las dificultades que enfrentaban los jóvenes latinos y quería que tuvieran mejores oportunidades. Su misión iba más allá de los diamantes. Luchaba por un futuro más justo para quienes soñaban con ser como él. Pero su impacto no se limitó a los estadios de Estados Unidos. En su natal Sonora, su éxito internacional despertó una pasión por el béisbol como nunca antes. Miles de jóvenes mexicanos, inspirados por su historia, se aventuraron a perseguir el sueño de llegar a las grandes ligas. A través de Fernando, descubrieron que no había barreras infranqueables si se tenía el corazón en el lugar correcto. La prueba final de lo que Fernando significaba llegó en 2019, cuando los Dodgers retiraron el número 34. Fue un momento emotivo, recordó su esposa. Ese número, su número, quedó inmortalizado en el equipo. Pero más allá de los trofeos y homenajes, Fernando siempre será recordado por su carácter. Era conocido por su humildad y su disposición a ayudar, ya fuera en eventos benéficos o en la comunidad latina que tanto lo admiraba. Finalmente, el mundo del deporte le dijo adiós el 22 de octubre de 2024, cuando Fernando falleció
debido a complicaciones hepáticas. Los homenajes no se hicieron esperar. En cada rincón donde se juega béisbol, la tristeza se hizo sentir entre sus fanáticos y todos aquellos que lo vieron lanzar. Les queda el consuelo de que su legado sigue vivo, tanto en el campo como en los corazones de quienes nunca olvidarán a la leyenda, al amigo, al humilde Fernando Valenzuela. Diversas personalidades del deporte y la política han reconocido el papel crucial de Valenzuela, no solo en la promoción del béisbol, sino también en su labor como representante de la cultura latina. Muchos jugadores latinos actuales lo han mencionado como una de sus mayores inspiraciones, reconociendo que él abrió el camino que ahora recorren con orgullo. En sus últimos momentos de vida, Fernando Valenzuela estuvo rodeado del amor de su familia y amigos más cercanos. A pesar de los momentos difíciles, quienes lo acompañaron cuentan que mantuvo la serenidad que siempre lo caracterizó. Con su último aliento, Fernando dejó claro que había dado todo, no solo en el campo de juego, sino en cada paso de su vida, siempre fiel a sus raíces y a su pasión por el béisbol. Así se despidió el hombre que nos enseñó a soñar, a luchar y a creer que cualquier sueño es posible. Fernando Valenzuela dejó una marca indeleble, no solo en el béisbol, sino también en los corazones de todos los que lo conocieron o lo vieron jugar. Su legado, construido a través de sacrificios, desafíos y una dedicación inquebrantable, trasciende las estadísticas y los trofeos. Cada lanzamiento que hizo, cada juego que jugó, no solo fue una victoria personal, sino también un acto de inspiración para millones de jóvenes latinos que soñaban con seguir sus pasos. En su vida, Fernando enseñó a todos que el camino hacia el éxito no es lineal, que está lleno de caídas, sacrificios y momentos difíciles. Sin embargo, lo más importante de su mensaje era que, a pesar de los obstáculos, siempre había una oportunidad para levantarse, para seguir adelante. Con cada gesto de humildad y cada paso que daba, Fernando demostró que el verdadero éxito no se mide solo por los logros, sino por la forma en que impactamos la vida de los demás. Aunque su tiempo como jugador terminó, su influencia nunca lo hizo. Al retirarse del campo, asumió con valentía un nuevo papel, uno donde su pasión por el béisbol y su amor por su cultura pudieron continuar creciendo. Fue un embajador incansable, llevando el nombre de los Dodgers y el béisbol a rincones del mundo donde antes no se conocía. No solo estaba compartiendo su amor por el deporte, sino también llevando consigo un mensaje de esperanza para aquellos que, como él, soñaban con alcanzar grandes alturas, sin importar las dificultades que pudieran enfrentar. Esos mismos jóvenes latinos que lo miraban con admiración, ahora llevan consigo la semilla que él plantó. Fernando no solo les enseñó a jugar al béisbol, sino a luchar por lo que creían, a nunca rendirse. Sus palabras y su ejemplo seguirán siendo una fuente constante de inspiración para futuras generaciones de deportistas que verán en él no solo al gran lanzador, sino al líder que rompió barreras y cambió el destino de muchos. Aunque su partida nos deja un vacío imposible de llenar, su legado es eterno. Cada vez que se hable del béisbol, cada vez que se mencione a los latinos que han logrado triunfar en las grandes ligas, el nombre de Fernando Valenzuela será mencionado con respeto, admiración y gratitud. Él abrió un camino que muchos ahora recorren, y eso nunca se olvidará. Los Dodgers, el equipo que lo vio brillar, lo honraron al retirar su número 34, un gesto que habla del respeto y la admiración que le tienen. Sin embargo, el verdadero homenaje a Fernando Valenzuela no se encuentra en una camiseta o en un trofeo, sino en las historias de todos aquellos que lo vieron como una fuente de inspiración y esperanza. Su vida fue un testimonio de esfuerzo, dedicación y humildad, pero también de un amor profundo por el béisbol y por su cultura. Fernando dejó una huella que no desaparecerá, y su historia seguirá inspirando a jóvenes deportistas, a soñadores y a luchadores por muchos años más. Cada vez que se hable de perseverancia, de superar barreras y de alcanzar sueños imposibles,
el nombre de Fernando Valenzuela estará en el centro de esa conversación. Hoy, su familia, amigos y fanáticos continúan llevando adelante su legado. Ellos lo recuerdan no solo como un deportista excepcional, sino como un ser humano que tocó tantas vidas con su generosidad, su humildad y su fuerza interior. Fernando Valenzuela fue mucho más que un lanzador de béisbol. Fue un héroe, un líder, un amigo y una fuente de inspiración para todos los que alguna vez soñaron con alcanzar las estrellas. Fernando Valenzuela no solo fue una figura clave en el béisbol, sino también un pilar fundamental para la comunidad latina. A través de su habilidad en el campo y su carácter fuera de él, mostró al mundo lo que significaba ser un verdadero líder, alguien que no solo dejaba su huella en los estadios, sino también en la vida de aquellos que seguían su ejemplo. Más allá de los reflectores y la fama, Fernando fue un hombre de familia, alguien que siempre se mantuvo cercano a sus seres queridos, incluso cuando la vida le presentó los momentos más difíciles. Su esposa, con quien compartió más de 3 décadas, recuerda a un hombre lleno de integridad, un compañero incansable que jamás perdió su humildad, incluso cuando el mundo a su alrededor lo veía como una leyenda. Su amor por su familia siempre fue su mayor motivación, y su legado familiar sigue vivo a través de sus hijos y nietos, quienes mantienen viva su memoria y principios. Con cada visita que hacía a escuelas y comunidades, Fernando no solo hablaba de béisbol, sino de trabajo duro, de la importancia de la educación y de nunca perder la fe en uno mismo. Su influencia no se limitó a los deportes, se expandió a muchas otras áreas, mostrando cómo un solo individuo puede cambiar vidas, solo con su ejemplo. Por todo esto, sus palabras se convirtieron en un faro de esperanza para miles de jóvenes que deseaban algo más que solo un futuro en el béisbol. Querían encontrar un propósito, una forma de superarse a sí mismos. Fernando Valenzuela entendió que ser un modelo a seguir no se trataba únicamente de ganar partidos, sino de crear un legado que perdurara, algo que pudiera inspirar incluso a aquellos que no tenían nada que ver con el béisbol. Esa era su verdadera victoria, ser recordado por su ética de trabajo, su respeto por los demás y por su capacidad para empoderar a los demás. El impacto de Fernando en su natal Sonora es otro ejemplo de cómo una figura pública puede marcar una diferencia significativa. La región, que vio nacer al joven lanzador que se convertiría en una estrella internacional, vio cómo el béisbol se convirtió en algo más que un deporte. Se convirtió en una aspiración. Los jóvenes de Sonora y de toda México veían a Fernando como un ejemplo tangible de que sus sueños podían hacerse realidad, no importaba de dónde vinieran. Con su partida, el béisbol ha perdido a uno de sus más grandes exponentes, pero lo que sigue intacto es su legado. Como si de una estrella en el firmamento se tratara, el nombre de Fernando Valenzuela brillará siempre. A través de sus logros, de su incansable trabajo y de la huella indeleble que dejó, él sigue vivo en cada lanzamiento que se hace en los campos, en cada joven que se atreve a soñar con un futuro grande. A través de todos estos homenajes y reconocimientos, queda claro que Fernando Valenzuela fue mucho más que un número retirado o un trofeo en la vitrina. Fue un símbolo de la lucha, de la esperanza y de la perseverancia. Su legado trasciende el deporte y se convierte en un modelo de vida que seguirá inspirando a generaciones venideras. Hoy, su historia continúa siendo contada, no solo en los estadios de béisbol, sino también en los hogares, en las aulas y en las calles donde su nombre resuena como un recordatorio de que los sueños no tienen fronteras. Fernando Valenzuela mostró a todos que con esfuerzo, dedicación y humildad cualquier meta es alcanzable y que siempre es posible superar cualquier barrera que la vida nos ponga en el camino. Así, Fernando sigue siendo un faro de esperanza para los jóvenes latinos, para los soñadores y para todos aquellos que siguen sus pasos. Su historia es un legado que nunca se apagará. El sueño de Fernando Valenzuela sigue vivo, no solo en el béisbol,
sino en cada rincón donde se valore el esfuerzo, el compromiso y la pasión por alcanzar los sueños. Y es por eso que, mientras seguimos adelante, nunca olvidaremos a Fernando. Porque él es la prueba de que la vida está llena de oportunidades, de que la perseverancia puede vencer cualquier adversidad y que, al final, lo único que realmente importa es haber dado todo por lo que uno cree. Gracias, Fernando, por mostrarnos el camino. Tu legado siempre será parte de nosotros. El impacto de Fernando Valenzuela, tanto en el béisbol como fuera de él, sigue vivo en el corazón de cada persona que alguna vez se sintió inspirado por su historia. No solo fue un atleta destacado, sino un ejemplo de sacrificio, esfuerzo y amor por lo que hacía. A lo largo de su carrera, demostró que ser un verdadero campeón no es solo cuestión de talento, sino de cómo se enfrenta la vida, con dignidad, con una sonrisa en los momentos difíciles y con la firme convicción de que cada paso dado, cada lanzamiento realizado, tenía un propósito más grande que el de ganar un juego. La comunidad latina, especialmente la mexicana, siempre vio en Fernando a un héroe, no solo por sus logros en el terreno de juego, sino por el significado que su éxito tenía para millones de jóvenes que soñaban con un futuro mejor. A través de él, muchos vieron una salida, una posibilidad de alcanzar lo que parecía inalcanzable. Para esos niños que crecieron en barrios humildes, Fernando Valenzuela era la prueba viviente de que todo era posible, que las barreras sociales, económicas y culturales podían ser superadas si se tenía el corazón y la determinación para hacerlo. Su vida fue una serie de lecciones sobre cómo usar el poder de la fama y el éxito para generar un cambio positivo en el mundo. Mientras otros se dejaban llevar por las luces de la fama, Fernando se mantuvo fiel a sus raíces, a su familia, a su gente. Nunca permitió que el éxito lo alejara de su esencia, ni de las causas que siempre defendió: la justicia social, los derechos de los jugadores latinos y el amor por su cultura. No solo luchó en el campo de juego, sino también fuera de él, para asegurar que las nuevas generaciones tuvieran mejores oportunidades y una representación más justa en las grandes ligas. Y a pesar de las lesiones que marcaron sus últimos años como jugador, Fernando nunca dejó que la adversidad lo definiera. Al contrario, su capacidad para seguir adelante, para no rendirse a pesar de las dificultades, se convirtió en una de sus cualidades más admiradas. La gente no solo lo recordará por sus números, por sus victorias o por el amor que le brindaron los fanáticos, sino por cómo enfrentó la vida. Su historia es un testimonio de cómo la pasión, el esfuerzo y la humildad pueden transformar a una persona en una leyenda. En los últimos días de su vida, Fernando Valenzuela estuvo rodeado de su familia y amigos más cercanos, quienes compartieron su última etapa con el mismo amor y respeto que él siempre dio a los demás. Su serenidad ante la adversidad fue un reflejo de la calma con la que siempre manejó las tensiones del juego y de la vida. Aquellos que lo conocieron de cerca cuentan que en sus últimos momentos él seguía siendo el mismo hombre humilde y agradecido que había sido siempre. Una figura accesible, generosa, dispuesta a escuchar y a dar su apoyo. El legado de Fernando Valenzuela es mucho más que una carrera deportiva. Es un modelo a seguir para todos aquellos que creen que los sueños no tienen límites. Su vida fue un mensaje claro de que, aunque el camino puede ser difícil y lleno de obstáculos, siempre vale la pena luchar por lo que uno quiere. Su historia es la historia de un hombre que nunca se dio por vencido, que encontró su fuerza en su familia, en su comunidad y en su pasión por el béisbol. Hoy, mientras el mundo continúa, el legado de Fernando sigue presente en cada joven que persigue sus sueños, en cada pelotero latino que ve en él un ejemplo a seguir, y en cada persona que recuerda su historia. A través de sus actos, su dedicación y su amor por el deporte, Fernando enseñó que la grandeza no está solo en lo que se alcanza, sino en lo que se da, en lo que se comparte y en lo que se deja atrás. Ahora, su historia queda en nuestras manos.
Te invito a compartir este video y a recordar el legado de Fernando Valenzuela, no solo como un gran deportista, sino como un símbolo de esperanza y perseverancia. Dale un like si también te inspiras con su historia. Suscríbete para que juntos sigamos recordando a figuras que dejaron una huella imborrable. Gracias por ver y mantener viva la memoria de nuestro querido Fernando Valenzuela.